Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cómo Vivir en Plenitud. Hoy les voy a hablar de las malas palabras. Así es que no se despeguen porque va a estar interesante, educativo y divertido. Bienvenidos sean todos a Cómo Vivir en Plenitud por el 89.9 Radio Tecnológico de Celaya. Les saluda como siempre su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar, así que los invito a respirar muy profundo y dejarse llevar por mi voz y obviamente pues por mis recomendaciones. Si no se encuentran en la ciudad, no se preocupen, pueden seguirnos por internet. Y si se pierden este programa o los anteriores, los pueden encontrar en un podcast en Spotify. Se llama Cómo Vivir en Plenitud. También estamos en YouTube. Solo tienen que buscar Cómo Vivir en Plenitud canal y ahí les va a aparecer este programa y los anteriores. Y como les decía, hoy voy a hablarles de las malas palabras, los insultos o malas palabras, vulgaridades, palabras que se han convertido en insultos o por qué hablamos con malas palabras. Y es que en todas las lenguas, en todas, existen estas malas palabras o insultos o términos que a veces parecen soeces, que ni siquiera su significado pudiera ser un insulto, sin embargo se utilizan como mala palabra. Y sus orígenes acompañan la génesis o el nacimiento de las mismas lenguas y la propia naturaleza de quien las dice, de los hablantes, quienes encuentran en estas malas palabras unas formas para referirse a ciertas realidades del mundo que nos rodea. Este tipo de expresiones son una manifestación explícita de una carga a veces agresiva, a veces de gusto, de satisfacción, y se presentan generalmente como una forma inmediata de decir algo, a veces incómodo, o un punto de vista emocional como resultado de una situación, sea la que fuere de la vida de todos los días. También las malas palabras, las groserías, se dicen por costumbre, y cuando es por costumbre, lo más seguro es que sea desde el inconsciente, desde el no darnos cuenta. Y fíjense que desde el punto de vista psicológico, decir malas palabras o insultar, por lo general produce un alivio más allá de sentir culpa, a pesar de que se insulte o que sea insultante. Las personas que utilizan las malas palabras para aliviar sus emociones no se sienten culpables porque esas son sus formas de comunicarse y además así aprendieron. Alguien que dice malas palabras seguramente aprendió en su casa, en su escuela, con sus amigos, ahora con los medios de comunicación, a referirse a algo, a calificar algo, pero se hace de manera inconsciente. La gente no se da cuenta de cuántas malas palabras utiliza. Y fíjense que esto se ha modificado. No me gusta comparar o hablar del pasado en estas formas porque vivimos en otros contextos. Solamente pensar en que estos medios de comunicación ahora llegan tan rápido y tan veloces, ha cambiado nuestra manera de comunicarnos. Hoy, en la actualidad, las personas decimos más malas palabras por gusto, por placer, por enojo, por diferentes cosas
que antes. Las personas se comunicaban en nuestro país con muchísimas menos malas palabras que hoy. Nuestros padres hablaban con menos palabras soeces o insultos cuando ellos eran jóvenes, a pesar de que su vocabulario era más limitado, sobre todo en las comunidades rurales. Decían muchas menos malas palabras que las que utilizamos de manera general hoy. Hoy todos somos unos groseros, decimos muchas malas palabras para comunicarnos, y no tiene que ver el nivel social, cultural, económico. Es de manera general en el vocabulario en nuestro país. Los insultos y las malas palabras hasta parece que se han puesto de moda, como si decir malas palabras o comunicarnos con malas palabras o vulgaridades nos hace más actuales, más chics, más in. O como le quieran decir, estamos más a la moda, más enterados de las malas palabras actuales y cómo se utilizan. Y si nos ponemos muy estrictos y muy pulcros, eso hablaría de nuestra poca cultura. Porque en mi cabeza yo pienso que entre más amplio sea nuestro vocabulario, más amplia va a ser nuestra cultura, porque vamos a tener más formas de expresarnos cuando estamos en un trabajo, cuando estamos en la escuela, cuando presentamos un proyecto. Imagínense ustedes utilizar malas palabras cuando estamos presentando algún proyecto. Yo creo que ahí debería de darse cuenta uno de cuán extenso es nuestro vocabulario. Hay veces que hasta nos trabamos y no sabemos cómo explicar una idea. Ahí se nota nuestro corto vocabulario. Ay, pero para las malas palabras estamos muy listos. Y ahora ya hay una combinación de malas palabras y vulgaridades que hasta parecieran que son un lujo decirlas. Existen muchas maneras de nombrar a las cosas y a las personas, y casi siempre, saben, depende de la situación en la cual se produzca esta comunicación. No es lo mismo estar en un antro, estar en la calle, estar en un café, ir en un transporte público, estar en el cine. En cierto contexto se utiliza un lenguaje culto para los que lo tienen, porque hay alguien que ni a lenguaje básico, ni siquiera básico puede. Las personas que me escuchan, que tienen algún estudio, una academia, un nivel escolar, deberían de manejar cierto cúmulo de palabras para poder expresar una idea. Sin embargo, pareciera que este lenguaje culto nada más es de ciertas personas que están así en las alturas, en un núcleo, en un grupo, y que al cual la mayoría de la gente no pertenecemos. Fíjense que para las personas que han viajado a otros países donde se habla nuestra lengua, el nivel de lenguaje, México se encuentra entre los países donde menos palabras y menos uso del vocabulario hacemos. Hay otros países como Colombia, como Chile, que están por encima de nosotros en este uso del lenguaje, de este amplio lenguaje para expresar una idea. Entonces no podemos dejarnos, hay que ponernos las pilas. Y les decía que en ciertos contextos hablamos con este lenguaje culto o adecuado y en otros no, porque pues a veces se resultaría este uso de palabras muy sofisticadas fuera de lugar y en algunos casos hasta incomprensible. ¿Ustedes creen que las circunstancias sociales exigen cierto uso de palabras? Yo creo que sí. Sin embargo, no creo que el uso de las palabras
vulgares o las malas palabras tengan lugar en todos lados. Un lenguaje actual, un lenguaje amplio puede ser utilizado casi en cualquier contexto, pero las palabras vulgares, las malas palabras no caben en cualquier lugar. De verdad, el lenguaje vulgar parece más cercano a nosotros muchas veces, como si quisiéramos pertenecer a algo. Pero déjenme decirles que cuando usamos este lenguaje vulgar es más cercano a nuestra no educación, no evolución, y por lo tanto se acerca más a nuestras formas de expresar de nuestra parte primitiva de nuestro cerebro. El otro extremo de el uso de las palabras cultas, adecuadas, de estas formas de expresarnos con un amplio vocabulario, proviene de esta conexión más sofisticada de nuestro cerebro reflexivo, intelectual, de conocimiento. Así es que ustedes elijan. ¿Quieren parecer más educados, más evolutivos y más intelectuales? ¿O más primitivos? Y esta parte primitiva del cerebro está relacionada con esta parte reptilínea, este reptil, esta falta de conciencia, de no reflexión. Y hay cantidad de anécdotas que yo les puedo contar. Yo tenía una compañera que ni siquiera se daba cuenta de cuando usaba una palabra que era, hoy ya hasta pasó de moda, pero desde que yo me acuerdo había una palabra que era rara, incómoda, y entre algunos sectores de la sociedad era como muy admitida la palabra güey. Tú, no güey, sí güey, órale güey. Esa palabra, imagínense ustedes, yo tenía una compañera en la escuela que ni siquiera se daba cuenta cuántas veces la decía, y la decía en un salón de clases, y la maestra le decía, por favor, no hables con eso. ¡Ay, qué dije, güey! Mira, volviste a decir una palabra, has vuelto a decir esa palabra que por favor no la vuelvas a repetir en el salón de clases. ¿Ahora qué dice, güey? No, güey, de verdad, era de esta forma inconsciente de repetir esa palabra, y no es una mala palabra, pero no es una palabra tampoco muy adecuada para que nos dirijamos en un salón de clases. Es una palabra que puede entrar en estos grupos, en estas manadas que buscan 40 años, 50 años, 60 años, no quieren crecer y quieren seguir usando las mismas palabras, ni siquiera las que usaban cuando eran jóvenes, como esta palabra de güey. No, quieren usar las palabras que usan hoy los chavos, quieren utilizar ese mismo lenguaje, y eso quizás en su inconsciente los haga entrar dentro de los jóvenes. Quizás su máximo quiera parecer más joven de lo que lo es. Quizás esos cuarentones, cincuentones se quieran sentir de 30, de 20 años. Los nuevos 50 son los anteriores 30. Hoy se quieren actualizar y se quieren sentir de nuevo jóvenes en estas formas de comunicación. Usar palabras que usan los chavos, no, y los papás de 50, 60 años los ves usando este mismo lenguaje. Es de verdad para mí desconcertante, por lo menos cuando los escuchas así de formas en el gimnasio, en un transporte público, referirse a las situaciones con el mismo lenguaje que utilizan los jóvenes, se me hace inmaduro. Y es que nuestro lenguaje a veces vulgar, les digo que concibe y viene de este cerebro primitivo, de esta parte no reflexiva, cuando debería de venir de nuestro cerebro sofisticado,
o de nuestro espíritu, de nuestra alma para comunicarnos, sobre todo en ciertos casos. La fuerza y la intencionalidad todavía son las que más cuentan, porque cuando insultamos y utilizamos estas palabras además con esta fuerza y esta intención, es el colmo. Habla de nuestra cultura, como les digo, de nuestra ideología, de nuestra educación, a veces de nuestras costumbres. Y lo más triste es que se convierta en nuestras formas de comunicarnos. Y en este caso, cuando insultamos a través de las malas palabras, las groserías o las vulgaridades, porque hay otras que son vulgares, de verdad, y las utilizan niños yo he escuchado a niños desde primaria, desde primaria. He tenido contacto con algunos niños y los escucho y me da chinita la piel porque los papás ni siquiera se dan cuenta que hoy se usan esas palabras para hablar así de la nada, a veces de cosas así bonitas, como escuché a un niño decir algo así como a la ver. Yo dije, ¿qué? ¿Sabrá qué quiere decir? ¿Sabrá cuál es lo que sigue? ¿Sabrá cuál es el significado? Es escalofriante, porque seguramente sus papás ni siquiera saben qué es lo que sigue, porque no ven esos youtubers que esas palabras tan soeces están tan de moda. Híjole, ¿cuántos seguidores tienen? Pareciera que los medios de comunicación son los que educan a los jóvenes y a los niños. Y no es que esté mal, pero hay que darse cuenta para qué los vemos y para qué los escuchamos o para qué los seguimos. Porque nos gusta toda esa grosería y esa cosa tan espantosa. ¿Para copiarles, para no darnos cuenta o para divertirnos? Las palabras que utilizan algunos youtubers o influencers de verdad calan en nuestros oídos cuando no estamos tan acostumbrados a escucharlos, y para muchos son bienvenidas, así como algo hasta magistral en el vocabulario. Por favor, debemos darnos cuenta nada más de qué sucede con estos comportamientos y estas formas que nosotros encontramos a veces divertidas cuando son cosas que pueden insultar si las utilizamos de manera constante. Entonces, les decía que en este contexto cultural es el que explica esta carga intencional del insulto, y esto nos da pie para señalar también que los insultos son una construcción histórica, como se deduce a partir de estas valencias sociales, de que nos damos valor o valoramos estas intenciones o estas palabras a través de la comunicación social. Por esta razón queda claro que no siempre la misma expresión servirá como una palabrota. Les decía, han cambiado hasta de moda, pero se han como elevado, y que algunas palabras han sufrido una evolución histórica hacia un uso que antes era como un insulto, porque esa palabra que les mencionaba como de güey, antes era para decir tonto, estúpido, ay, ¿cómo eres güey? Ay, sí estás, güey. Y hoy, ¿qué onda, güey? Es para hablar desde ¿cómo estás, amigo? Como desde una cercanía, una fraternidad, un grupo, un amigo, un cuate. Entonces se han distorsionado y cada vez se vuelven más comunes y ya no espantan a nadie. Y antes sí, como que no. Y luego déjenme decirles que antes que las mujeres las dijeran de verdad era algo que se veía grotesco, alarmante, como que las malas palabras eran del uso de los hombres. En mi casa decían mucho, no estás en la cantina, cuando usaba siquiera una palabra que no, hombre, bueno, que hoy no es nada, así como pentonto, tonto, inútil, tarugo, tarado, casi eso. No, ¿qué pasó? No estás en tu cantina, vente aquí, usa palabras adecuadas. Entonces, hay diferentes niveles de comunicación. Por ejemplo, en algunos trabajos científicos
se usan otras palabras, ¿verdad? Fíjense que en algunas investigaciones les decía que el uso de las palabras, las palabrotas, las groserías, son más usados o regularmente más usados por los hombres y las mujeres no. Sin embargo, la tendencia a esto, el uso de las malas palabras, las groserías, los insultos y las vulgaridades, ¡ay, qué creen! Como todo evoluciona, ya las mujeres se sienten, ¡híjole! Tan dentro de estos grupos y en esta equidad de género y en estas formas de comunicación, también las mujeres ya competimos. Esta es la tendencia, que las mujeres sigamos estos ejemplos para que no, nada más los hombres las pueden decir. Yo también, ¿qué? Pues yo también tengo derecho, ¿no? También yo me puedo expresar con malas palabras e insultar a cualquiera como lo hacían los hombres, porque les decía que antes los hombres eran los que más utilizaban malas palabras y de verdad, de que las utilizara una mujer a cualquier nivel social o cultural o grupo o escolar, que dijera una mujer malas palabras era de verdad muy mal visto, te veías vulgar, ni siquiera eso. ¿Saben que las calificaban como, hasta te calificaban como mala persona, incómoda, indeseable? O sea, tu forma de expresarte, sí, te descalificaba o te excluía de ciertos grupos. Y hoy, no hombre, bienvenidas, todas las vulgares y las malas palabras que decían bienvenidos al mundo de los hombres. Les digo que este estudio también menciona que algunos segmentos de la población femenina, de las mujeres, usan palabras o palabrotas, groserías menos fuertes que las de los hombres, que todavía se sienten incómodas si usan palabras de esas tremendotas, de las que ustedes les escuchan a los vulgarcísimos de los youtubers e influencers y esos, porque usan unas palabras bien horribles, nada más que se vuelven costumbre de verdad. Alguien que no está acostumbrado a escuchar esas extrañas vulgaridades y exceso de palabras vulgares, híjole, sí te incomoda, sí te da el algo. Ahí es cuando le tienes que cambiar y decir, esta persona se quiere ganar a una audiencia siendo vulgar. Se quiere ganar a una audiencia o quiere hacer gracias diciendo vulgaridades o cosas en doble sentido. Eso debería de ser un insulto para nuestra inteligencia, porque hay muchas formas de divertirnos, hay muchas formas de hablar y de expresarnos y no necesariamente tienen que ser vulgaridades. Ahora, todos los que me escuchan me dirán que muchas veces se dicen malas palabras sin insultar. Y sí, depende del lugar, del contexto, incluso del país en donde estemos, ¿no? Por ejemplo, les decía que en otros países donde se habla el idioma español, para nosotros es como incómodo escuchar que los argentinos digan boludo continuamente, y que incluso en ese país las mujeres dicen boluda, así como en la versión femenina boluda. Imagínense qué cosa tan rara, ¿no? Entre ellos y entre grupos de mujeres y de hombres se dicen así. Demuestran las mujeres de verdad una completa ignorancia anatómica de lo que en realidad significa, nada más que ya se volvió de un uso común. Aquí en nuestro país, por ejemplo, esta palabra tan genérica que les decía, que es dicha hoy por hombres y mujeres y entre unos y otros y entre unas mujeres y otras, y que ya está pasada de moda incluso, esa palabra de güey, ya hasta tuvieron que ponerle como que un significado, la RAE, que quiere decir que es una persona tonta, estúpida, o al menos así se tenía contemplado antes, y hoy quiere decir amigo, compañero, cuate. Y saben que esta palabra sea para referirse o tiende a esta evolución de la que les hablo, de estas palabras del vocabulario, de las malas palabras que evolucionan. Hoy yo escucho, porque convivo con jóvenes, esta palabra de perro. ¿Qué onda, perro? ¡Ah, perro! De veras, sustituyeron esta palabra de güey por la de perro.
Claro que existe en nuestro vocabulario regular la palabra de perro, pero se fijan esta connotación que le damos entre unos y otros. Y dicen, perro, perro. ¿Qué onda, perro? Así evolucionó esta palabra tan sofisticada de güey a perro. Así, imagínense, y sale desde el inconsciente. No es que esté bien ni mal, nada más hay que darnos cuenta cuándo la usamos, con quién la usamos y para qué la utilizamos. Y los padres, de verdad, a veces nos da escalofrío de escuchar a los jóvenes cómo se expresan, pero así es. Y nosotros utilizamos algún vocabulario cuando fuimos jóvenes y nuestros padres, a su vez, también se alarmaron. Lo único que a mí me da tantito escalofrío es que pues los que ya no somos adolescentes y no somos chavos, sigamos manejando ese vocabulario para sentirnos jóvenes. Hay expresiones que parecen malas palabras y aparentemente no lo son. Es el sentido y el contexto que le damos. Por ejemplo, aquí en México, alguien dice, ¡ay, hijo de tu madre! Cuando se le quiere decir que ha hecho algo muy bien o que está portándose muy travieso, atrevido, hijo de tu madre. Y eso podría ser una mala palabra, no podría estar calificada como una palabra, pero la intención, así como perro, imagínense ustedes, las malas palabras con la repetición permanente pierden esa fuerza. Y les digo que se transforman a veces desde nuestro inconsciente como una muletilla cuando nos expresamos, que caracteriza el discurso como signo de pertenencia a un grupo social, de nuestros cuates, de nuestros amigos, pero si se transforma en una muletilla, esto quiere decir que la vamos a decir en contextos diferentes. En nuestro país, entre hermanos, amigos, primos, comunicarse con malas palabras es normal, regular o de costumbre, porque remarca un dominio común de una convivencia, o a veces las utilizamos para marcar una distancia social. En nuestro grupo, si decimos este grupo al que pertenezco entre nosotros, nos decimos güey o perro, no le decimos al otro grupo, no le decimos a alguien, entonces estamos marcando una distancia social. Y no necesariamente se comunican así entonces con sus padres o sus maestros, porque tiene que ver, ¿saben qué? Con su manada, con su grupo, con su secta, esta pertenencia a este grupo. Pero les vuelvo y les reitero que debería de ser más que nada sobre estos comportamientos en los adolescentes, como este cambio, estas formas de pertenecer. Las malas palabras pueden servir, tienen un uso para manifestar una emoción, sobre todo en un momento a veces dramático, una experiencia difícil o para subrayar un enojo. Sin embargo, el abuso de las palabrotas pierde su efectividad, fíjense, cuando se trata de externar sentimientos y emociones y solo se convierte en un mal hábito. Que la gente llega a ser adulta y crece, y las malas palabras y el comunicarse con groserías ya se le volvió un hábito. También sirve para expresar también una emoción positiva, de alegría, de éxito. Pero el uso constante de estas malas palabras pierde su efectividad. Si estás a dice y dice, pues perdón, pero ya no es efectiva. Ya no es efectiva. Tenemos que darnos cuenta que las palabras sirven para hacer cosas y no solo para nombrar cosas o personas o situaciones, porque cuando hablamos y nos comunicamos, pues a veces preguntamos, ordenamos, prometemos, informamos y también insultamos. Así es que tenemos que darnos cuenta qué palabras utilizamos y cuándo. El insulto no necesariamente va acompañado de una palabrota. Hay veces que usamos formas sutiles, disfrazadas, apoyándonos exclusivamente en el tono de nuestra voz o de nuestro lenguaje corporal. O usamos palabras especializadas para herir, como hoy esto de naco, fifi, chairo,
esas palabras califican, pero tienen una connotación de herir, de lastimar, de sobajar, excluir, de lastimar a las personas. Es decir, imaginen ahora que si aparte de usar malas palabras o estas palabras sutiles, utilizamos nuestro lenguaje corporal o nuestro tono de voz para decirlas. Es una verdadera tragedia cómo nos estamos comunicando, y dense cuenta. Es lamentable que no ampliemos nuestro vocabulario para explicar, para darnos cuenta de nuestros sentimientos y que tengamos un vocabulario reducido. Imagínense ustedes, hay personas que utilizan más malas palabras que una palabra regular, que dicen un rosario de malas palabras para explicar algo. Y esto tiene que ver a veces con nuestro mundo, con nuestra familia, porque ahí se genera el primer aprendizaje, también en la escuela. Pero hoy en día los medios de comunicación, también la música que escuchamos, que está llena de de insultos que parecen divertidos. Pero también tienen que ver los libros que leemos, las revistas, los cómics. Por favor, hay que leer para ampliar nuestro vocabulario. Hay que crecer también. No podemos cumplir 40, 50 años y seguir utilizando nuestro vocabulario de niñitos o de jovencitos. Crezcan, hay que crecer. Y quiero aclarar que no es lo mismo decir malas palabras que hablar con malas palabras. Cuando uno dice malas palabras es a veces para caer en gracia, para divertir, para aderezar una conversación, ¿no? Hay gente que dice malas palabras y que se le escuchan hasta graciosas, hasta bien, pero quien habla con malas palabras todo el tiempo, de veras es aburrido, es nefasto, se ve muy corto de lenguaje. Y no es que lo justifique, pero yo entiendo el contexto de algunas personas que a veces nos comunicamos con malas palabras, porque yo de repente sí digo, y sí, yo soy de las que lo dicen a veces para caer bien, y para divertir. Ahora vamos a ver, los niños y las malas palabras. ¿Por qué los niños dicen malas palabras? Decir palabrotas o groserías es un comportamiento casi normal del desarrollo en la niñez y también en la adolescencia. Para los niños decir palabrotas o palabras malas que ellos dicen, no digas eso, es una grosería. Es una forma de sentirse atrevidos y demostrar que no tienen miedo de ser un poco malos o traviesos. Muchas veces las palabrotas o las malas palabras las utilizan para impresionar a sus amigos y puede convertirse en una parte de la relación cercana con sus compañeros. Con bastante frecuencia los niños pequeños ni siquiera saben el significado, así es que ni creen que saben lo que están diciendo. No saben el significado de lo que dicen, pero igual las dirán simplemente porque las han escuchado en otras personas que generalmente son sus padres, y a la vez esa interrelación que hay entre unos y otros en las escuelas o en cualquier pequeño grupo, pues entre los amigos, porque pues así es el vocabulario. Afortunadamente, este fenómeno de decir estas palabrotas parece perder su atractivo para los niños y disminuye a medida que los niños van creciendo. Cuando tienen conciencia, como los 8 años por ahí ya van teniendo esta conciencia y entienden su contexto y esas partes de no ser aceptados siendo vulgar, porque empiezan los niños a calificar a los otros y decir ese niño es bien grosero y como que lo van excluyendo, ¿no? Entonces empieza a dar cuenta que su comportamiento ofende a los demás. Recuerden que los padres que dicen malas palabras, palabrotas o groserías en la casa enseñamos a nuestros hijos a hacer lo mismo. Y así es que no debería de sorprendernos cuando nuestros hijos copien este comportamiento y que así se expresen. Si un padre o una madre
saca su frustración diciendo malas palabras, le está enseñando a su hijo que así se saca la frustración, y lo más seguro, así lo haga su hijo. Sabrá que puedes decir esta grosería tan horrible a través de una mala palabra, sacas tu frustración a tu enojo. Y un padre o una madre diciendo estas palabrotas también cuando está feliz o cuando describe algo muy placentero, así su hijo lo hará o su hija. Aunque de verdad hay niños extraordinariamente incorregibles, que dicen palabrotas desde la niñez hasta la adolescencia, y que además esto está acompañado de otras dificultades de comunicación, un mal comportamiento o una cultura violenta. Y ahí ya, por favor, pónganse las pilas. Aparte de las malas palabras, que el niño sea violento, que empuje, que pegue, que haga bullying, como le llaman hoy. Necesitamos estar atentos. Algunas cosas que ayudan a educar a los niños para que entiendan los límites de la comunicación y que por favor que amplíen su vocabulario, obviamente es predicar con el ejemplo. Pero estas cosas nos pueden ayudar. Si lo considera usted adecuado, si lo consideramos adecuado, tenemos que establecer una regla que diga: en nuestra casa no se dicen esas malas palabras, esas groserías, es muy incómodo, y bajo ninguna circunstancia se debe tolerar que se dirijan a alguien con una palabrota, por enojo mucho menos, y que no se haga así como normal. No lo normen, no es normal, es nada más para entender y para saber que es normal que los niños las digan, pero no es normal que las sigan diciendo para todo y que insulten a los demás. Decir algunas palabras, unas groserías en momentos de frustración es un comportamiento casi natural de los humanos y más de los niños. Aunque quizás no es adecuado. Esto es muy común en algunas familias. Si nuestro estilo personal es dirigirnos hacia todos y describir todo con malas palabras, pues así va a ser común. Obviamente, cuando nuestros hijos dicen palabrotas, groserías o malas palabras, no debemos de reaccionar de igual manera con palabrotas. No podemos reaccionar igual y decir: ¿por qué, hijos de la... dices esto? Pues no, porque si no vamos a confundir, y entonces ¿cómo están ahí las cosas? Ay, y tampoco vayan a lavarle la boca al niño, Solamente díganle: niño, ¿con esa boca besas a tu madre y a tu padre? Díganle así. En ocasiones podemos sentir que nuestros hijos están usando estas groserías, estas palabras, buscando una reacción nuestra, sobre todo cuando los niños son pequeños, de 4, de 5 años. En estos casos, por favor, ignórenlas, porque es una forma después de llamar la atención. Como tal, decir unas palabrotas y unas groserías no es una señal de problemas emocionales. Sin embargo, si hay conductas como decir mentiras, robar o tener dificultades de comunicación con sus compañeros, el decir palabras o palabrotas groseras puede ser solo un síntoma de una alteración psicológica o social de este comportamiento no adecuado. Por favor, es muy importante para nuestro desarrollo darnos cuenta en dónde vamos y cómo estamos. Todo habla de nuestro desarrollo, de nuestra educación, y estamos obligados a ampliar nuestro vocabulario en la medida en que crecemos, en que nos educamos. Y además esto nos va a transformar y ayudar a usar malas palabras en momentos no adecuados y de manera inconsciente. Es importante darnos cuenta. Por favor, dense cuenta, hagan un análisis si usan las mismas palabras de los youtubers, influencers. Eso quiere decir que nos estamos limitando a que ellos nos eduquen y que estamos actuando como borregos. Y dense cuenta, hay políticos que usan las mismas palabras y se las escuchas a todas las personas, como si se pusieran de moda. Eso es educar. ¿Quién nos está educando? Nos hace falta más contacto con una verdadera educación, ya sea académica, en cualquier libro, en una novela, para que ampliemos nuestro vocabulario.
yo les recomiendo que leamos o escuchemos a personas que tengan un vocabulario diferente al nuestro, más elevado, si se le tiene que decir de alguna manera, diferente a nosotros, para que inconscientemente aprendamos. Incluso el tono de voz lo aprendemos cuando estamos escuchando una vez y otra vez y otra vez un podcast o cualquier tipo de comunicación de redes sociales. Cuando escuchamos a algunos autores hablar de determinada manera, inconscientemente aprendemos hasta su tono de voz. Y entonces empezamos a usar las mismas palabras, los mismos términos. Y el colmo es que transmitimos lo mismo que ellos transmiten. Somos una mala copia de alguien al que me quiero parecer aunque no quiera. Y es desde nuestro inconsciente, y esto sería una tristeza. Entonces, una manera de aprender y ampliar nuestro vocabulario, si le hacemos así, aprender malas palabras, groserías y vulgaridades, podemos aprender de la misma manera a tener más amplio nuestro vocabulario, entendernos de otra manera. Por eso hay que escuchar, les digo, y a leer cosas diferentes, a personalidades con un desarrollo intelectual y emocional mejor y más amplio que nosotros. No quiere decir que no escuchemos a algunos medios de comunicación que nos divierten, que nos hacen gracia, que nos entretienen. Ay, pero por favor, ¿solamente eso? Nuestra educación va a estar escasa, limitada. Voy a ser una persona pobre, intelectual y emocionalmente. Nuestro vocabulario se va a reducir a puras vulgaridades. Y ahora sí que cuando entremos en un área laboral o en la misma escuela para hacer una presentación de un trabajo para una escuela o un área laboral, como les digo, voy a explicar un proyecto, híjole, ni siquiera voy a tener las palabras adecuadas para explicarlo. Voy a estar, y es que no sé cómo se dice, dándole vueltas y vueltas. No voy a encontrar, hay gente que tiene un nivel tan bajo de comunicación que no sabe expresar ni siquiera un proyecto. Y eso es imperdonable. Hay que aumentar nuestro vocabulario, hay que evolucionar y hay que crecer. El vocabulario, de verdad, créanme, las palabras que utilizamos habla de nosotros mismos desde adentro, desde la profundidad y desde cómo somos. Y les voy a dar varios ejemplos. Una persona responsable no generaliza, no dice, ay, es que todos son unos rateros. No, una persona responsable no generaliza. Eso es proyectivo, se proyecta. Es que él es. Una persona que dice todos son corruptos es proyectivo, es que él es. Así estudia, así es de sabia la psicología. Una persona responsable habla en primera persona. En mi experiencia esto, a mí me pasó esto, es que soy o no soy puntual, es que regularmente no soy puntual. Cuando generalizas no te haces responsable y dices, es que hay gente que es muy impuntual, es que ya ves cómo es uno. No, se hace responsable. Una persona responsable no echa culpas. Su vocabulario no es que el señor del camión no pasó a tiempo, es que los del pasado, es que antes se hacía así. Oye, tenemos que modificar esta acción. No, pues es que siempre le hemos hecho así. Su vocabulario habla de su irresponsabilidad. Y también una persona que usa bien su vocabulario y que es responsable no se defiende insultando. No se defiende insultando cuando le preguntas, ¿por qué no se hizo este trabajo? No, pues es que el menso de allá, es que tú tampoco nunca lo has hecho. No se defiende insultando. Una persona responsable argumenta. Y además, una persona responsable no utiliza malas palabras para herir o para demostrar su fuerza o su poder o para ningunear al otro. Ay, por favor, tú eres un chocante. Ay, por favor, tú eres no sé quién, ¿no te crees? No. Así es como las palabras hablan de nosotros mismos. Lo que decimos habla más de nosotros, de los que pronunciamos las palabras,
que de la persona a la que se le dicen esas palabras. Los demás pueden estar en paz. Si yo digo malas palabras, habla de mí, de mi poca educación. Y me da la impresión, fíjense, de que hoy ser corriente y utilizar malas palabras está de moda. Pero también me gusta pensar que se puede poner de moda tener un vocabulario amplio. No necesariamente súper sofisticado, pero sí amplio, utilizando palabras adecuadas para expresar nuestras emociones. Eso es lo que me da tranquilidad, porque si está de moda, ¡ay, va a pasar ser corriente! Y es que quizás estamos en una transición para elevar nuestro nivel de comunicación. ¿Cómo le tenemos que hacer? ¡Ay, pues promoverlo! Entre los chavos, escuchar a personas que utilicen palabras adecuadas, escuchar música y canciones con letras que promuevan el pensamiento, que sean distintas y no necesariamente canciones vulgares y decirlas a todo pulmón y gritarlas y cantarlas. Para divertirnos sí, pero entender que son para divertirnos, no para cultivarnos. Me gustaría que todos estuviéramos conscientes de esto y de nuestras formas. No necesitamos más incultura, no necesitamos más vulgaridades, no necesitamos más insultos. Estos generan violencia. Cualquier persona que haya sido víctima y porque tengo comunicación con muchas personas que bueno, ¿quién se ha escapado, verdad? De ser asaltado, de muchas cosas, ¿no? De un robo, de lo que sea. ¿Cómo se comunican esas personas? Díganme. Cuando los atracan, ¿cómo se comunican? Insultando, denigrando, con las peores vulgaridades. Eso habla de su incultura. ¿Para qué lo hacen? Para denigrar. Eso habla de esas personas. Y lo terrible y lo triste es que muchas veces nos hieren. Esos insultos nos los ponemos, nos lo colgamos. Es que me dijo esto, es que me dijo lo otro. No tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con el que las dicen. Ojalá y que eso quede claro. Esas personas son incultas, son atrevidas, son insultantes y son primitivas. No saben expresar sus emociones y usan un vocabulario soez para amenazar, para violentar. Por eso tenemos que ser mejores en nuestras formas, para no promover la violencia a través de las palabras. A veces las personas que hablamos con palabras diferentes, me digo yo a mí misma, yo uso palabras a veces diferentes entre cuando doy los cursos y de verdad a veces pienso que estoy hablando en otro idioma. Cuando utilizo palabras desde la emoción y tratando de explicar lo que siento, creo que no me comprenden, me siento no comprendida y entiendo yo que debo de ver y observar mi auditorio. ¿A quién le estoy hablando? Al principio explico, quiero decir esto y quiero decir lo otro. Sin embargo, ese grupo tiene que evolucionar y empezar a evolucionar para darse a entender con un distinto vocabulario. Había alguien en un grupo que me decía, pues entonces tengo que desaprender. Sí, porque decía esas palabras genéricas, las que les digo, no, es que ya ve que todo el mundo es bien impuntual, ya ve cómo está el tráfico, ya ve que todo el mundo llega tarde. No, yo llego tarde. Ya ve que todo el mundo es un corrupto, no generalices. Desde esas correcciones las personas cambian de esta manera, en esta forma de expresarse, a ser responsables a través del vocabulario. No podemos seguir siendo unos primitivos. Nosotros tenemos un idioma pero tan rico. Por favor, hay que explotarlo leyendo, hay que conocerlo. No necesitamos entrar a un diccionario. Necesitamos ser conscientes de nuestras formas de hablar. Y entonces les suplico
que me escuchen a mí. Tengo un vocabulario más amplio que lo común y corriente. Y quiero cerrar este capítulo de hoy, este programa de hoy, con algunas frases que quiero que las lean y las escuchen y las repiten para que vean cómo se siente. No digas lo que piensas, pero piensa lo que dices. Esta es una frase de Gabriela Mistral. Entonces, les quiero compartir otra. Erotismo y poesía. El primero es una metáfora de la sexualidad y la segunda, una erotización del lenguaje. Y este es de Octavio Paz. Así decía Octavio Paz. Voy a leerles, les voy a compartir una de Pablo Coelho que dice: existe un lenguaje que va más allá de las palabras. Existe un lenguaje que va más allá de las palabras. Y díganme si no, que es este lenguaje corporal y esta intención que tenemos a veces. Esta está hermosa. Con esta quiero cerrar. De Francisco de Quevedo. Los que de corazón se quieren, solo con el corazón hablan. Así es que dense cuenta cómo le hablan a quien quieren. Yo me despido, pero los invito a que me sigan en mis redes sociales en Cómo Vivir en Plenitud canal, ese es por YouTube, y en Spotify en Cómo Vivir en Plenitud, es un podcast. Además, los invito a que compren mis libros que tratan de este y otros temas que no tienen nada que ver con lo vulgar ni con lo corriente. Hay que cultivarnos y hay que amarnos. Y para eso hay que tratarnos bien. Hasta la próxima. Bye bye.